Bueno, a mí personalmente y al gobierno peruano no nos queda ninguna duda de la naturaleza del régimen de Maduro. Es una dictadura que ha transgredido todos los principios democráticos que deben animar a la región y hemos tomado una serie de medidas como gobierno que no me corresponde a mí explicar porque yo soy ministro del Interior y no del Exterior, pero recogiendo lo que ha expresado el canciller, se ha convocado en Lima a una reunión extraordinaria de cancilleres, en el marco no de la OEA, no de ninguna instancia, sino simplemente atendiendo una convocatoria del canciller y del gobierno peruano. Va a haber el martes, me parece que van a llegar a ser 18 cancilleres de América Latina que van a evaluar qué tipo de medidas, que comparten la preocupación y que van a evaluar qué tipo de medidas tomar. Ello independientemente de aquellas que el gobierno adicionalmente decida tomar. La idea nuestra del canciller y del gobierno es que sea una acción conjunta de América Latina frente a lo que estamos viviendo en Venezuela. Va a ser mayoritario, aunque Bolivia ha dicho que viene solitariamente a defender el régimen de Nicolás Maduro. No sabía que venía Bolivia, yo pensé que no estaba entre los invitados, no me corresponde saber detalles tampoco, No, así es. Pero quiero decir que el espíritu de la reunión es buscar qué medidas más adecuadas se pueden tomar para conjuntamente en América Latina dar una respuesta a lo que ocurre hoy en Venezuela, que por lo menos para el gobierno del Perú y creo que para la mayoría de los países de América Latina es una transgresión clara al orden democrático en Venezuela. Como observador político, ¿siente usted que estamos ante una personalidad, y me refiero a Nicolás Maduro, que no tiene una noción de la realidad o no quiere percibirla porque de alguna manera está ya obnubilado de poder? A ver, como observador y no como ministro, a mi modo de ver se parece mucho. Las dictaduras no caen por una transición pacífica normalmente. Normalmente, y hablo en general, las dictaduras están muy vinculadas a hechos de corrupción también, de violación a los derechos humanos, y se aferran al poder, como tú bien dices, en una parte como negación y en otra como salvación. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día en Venezuela. Y si yo puedo comentar como observador, no veo mucho tiempo ya para esa dictadura. ¿Se cree que ya está en su fase terminal? Como observador. Claro. Como observador me da la impresión que los hechos ocurridos hoy día, la situación de absoluta ilegitimidad interna y total aislamiento externo, sumado a la miseria a la que ha condenado a su pueblo, no permiten pensar, creo yo, como observador, que esto pueda durar mucho tiempo. Ojalá que no dure mucho tiempo, además, porque lo que sucede allá es una tragedia, ¿no? Estamos viendo una tragedia de grandes proporciones y todo demócrata en el mundo y en particular en América Latina tiene que aspirar a una transición. Ojalá sea pacífica, pero normalmente los dictadores como Maduro se aferran a esa condición porque temen también que viene para ellos. ¿No? Eso creo que es mucho de lo que está en juego en este momento en Venezuela. Vamos a la realidad peruana. Y ahí quiero varios temas. Uno primero es el del Movadef. Porque los ministros de Estado, varios se han pronunciado señalando que en los paros en el Cusco, o las huelgas en el Cusco y Puno y otras zonas del país, está presente el Movadef, sea a través de CONARE, sea a través de Movadef, sea a través de Sendero. Hace poco murieron 2 soldados en el Brain. Y pues se menciona que Movadef tiene mucha presencia en Lima y en varias partes del país. ¿Es una amenaza el Movadef en este momento, realistamente? A ver, pongámoslo en su real dimensión. Separemos el BRAEM, que tiene una racionalidad diferente, claro, que están partidos con los del Movadef, lo cual no quiere decir que no sea grave lo que ocurre con la muerte de los 2 soldados que lamentamos, y eso es un tema que está manejando el Ministerio de Defensa de acuerdo a la normatividad vigente. Movadef, que es la versión, entre comillas, acuerdista de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se partió en 2. Unos que llaman seguir la lucha armada, BRAEM, y esta es la otra versión, es, entre comillas, llegar a un acuerdo de paz. Esta versión es la vinculada a Ismael Guzmán directamente, y Movadef, no hay que sobredimensionarlo tampoco, porque no es que tenga multitudes detrás, pero Movadef, a juicio del Ministerio del Interior, a juicio de la del COTE, es una creación de Ismael Guzmán para
continuar con su estrategia, con la estrategia de Sendero Luminoso, ¿ya? Nosotros respaldamos lo que se hizo en la operación Perseo en el año 2014, hace 3 años ya, en la que se detuvo a todos los militantes significativos del Movadef, acusándolos de pertenencia a Sendero Luminoso. A mi juicio, lamentablemente, se decidió que ellos podían enfrentar un juicio por pertenencia a Sendero Luminoso en libertad. A juicio mío, un grave error, puesto que Movadef es una grave, a mi juicio, amenaza a la sociedad peruana, y ese juicio debió llevarse con detención preventiva. A eso es lo que yo le preguntaba. Usted mismo lo dice. ¿Es una grave amenaza? A ver, porque no claro, en su magnitud, Enrique. Si moviliza miles de maestros en el sur. No en su magnitud, pero sí en lo que significa que los herederos, pocos, si tú quieres, y volvemos a lo de la huelga después, de los que causaron la mayor tragedia de la República luego de la guerra con Chile, no estén suficientemente sancionados. Sí, eso me parece una grave amenaza. Hay un juicio que, por una investigación muy seria, a mi juicio, de la policía, debería haber condenado a los de Movadef como parte de la estructura de Sendero Luminoso. Ese juicio duerme el sueño de los justos. Han pasado 3 años, Enrique, y todavía no hay una acusación definitiva contra esa gente en un juicio que, a nuestra opinión, los llevaría directamente a la cárcel, en nuestra opinión. Claro. En ese sentido es una amenaza importante. Movadef existe desde hace 7, 8 años. La presencia de los Movadef, los filosenderistas en el magisterio, existe desde hace 17 años. El tema es que ahora nosotros hemos tomado la decisión de enfrentar esto con seriedad. Muy bien, pero si usted dice que están desde hace 17 años, movilizan, son capaces de movilizar a los maestros como los ha movilizado y enfrentarse y debilitar, hay que decírselo, al SUTEP oficial, lo ha debilitado por completo, ¿no es cierto? Quizás no por completo, pero sí, efectivamente, lo que tú describes es la realidad. Así es. Entonces, si eso ha logrado y tiene presencia y el gobierno permanentemente menciona al Movadef, es porque de alguna manera lo tiene en jaque. ¿A nosotros? Sí, al gobierno, a la sociedad peruana. Yo no compartiría. Avanza, le pregunto. No compartiría la afirmación que nos tiene en jaque por varias razones. Pero perdóneme, solamente para terminar, ¿avanzas, Movadef, a nivel de la juventud, por ejemplo, en las universidades? No. La impresión que yo tengo es que está atrincherada en determinados lugares en donde tienen algunas dirigencias que han logrado desplazar a otras dirigencias y que logran influir en radicalizar huelgas. Yo quiero decirlo con mucha claridad, Enrique. No es que los maestros de Puno, que es el lugar donde más se está produciendo este fenómeno. Cusco. Cusco, a ver, son matices exquisitos, si tú quieres, pero hay alguna diferencia entre Cusco. Claro. ¿De acuerdo? Movadef está claramente dirigiendo la huelga de Puno, ¿ya? Ellos tienen ya, de nuestra parte, tanto en Cusco, Puno y otros lugares, Junín, Arequipa, donde han hecho violencia, muchas denuncias penales que lamentablemente, Enrique, quedan ahí como si nada pasara. Ahora, quiero decir una cosa, respecto a CONARE, Movadef, no estamos dispuestos, como gobierno, a tolerar lo que está ocurriendo. Lo que se ha pasado un poco por agua tibia a lo largo de 10 años, nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo de manera frontal. No es que haya más Movadef ahora, es que hay más denuncia del gobierno frente a lo que es Movadef ahora. En la próxima semana vamos a ver cosas muy, muy claras, muy definitivas, en realidad, en relación a lo que es Movadef, lo que es CONARE, los vínculos con Sendero Luminoso. No vamos a tolerar. No existe posibilidad alguna, lo digo con toda claridad, de una negociación con esa gente. Ninguna. Cero. Con los maestros, siempre. Pero con esa gente no existe posibilidad alguna. Pero ellos están dirigiendo los sindicatos. No están dirigiendo los... del Cusco, por ejemplo. En el caso del Cusco hay una situación ligeramente diferente, porque hay que establecer las pequeñas diferencias, donde hay un sindicato regional muy radicalizado, hay que decirlo, que eso lo dirige Pocayacta. Que no llega a ser violentista o... Sí, no, ¿cómo que no? Sí. ¿Cómo que no, Enrique? Okay. Y han sido denunciados penalmente
por la Por eso le pregunto. Sí, también. ¿Son primos hermanos, diría usted? Bueno, sí, es una forma de verlo. Pocahontas siempre estuvo muy cerca de Sendero Luminoso. Pocahontas, y los hemos denunciado por la el intento de toma del aeropuerto, por la destrucción de rieles, del tren, etcétera, etcétera. Lamentablemente, Enrique, en nuestro país, a esas denuncias no nos acompañan las autoridades ¿Judiciales? Ministerio Público y judiciales como nosotros quisiéramos. Yo te podría... ¿En qué sentido no los acompañan? ¿No acusan? ¿No meten presos? Exactamente. ¿No condenan? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El único caso que yo recuerdo en estos tiempos de una acusación que llevó a condena es en el caso de Adubiri en Puno, 7 años después, Enrique. 7 años después. Yo quisiera realmente que hubiera más celeridad en temas que conciernen a problemas realmente importantes para la nación. ¿Y por qué yo cree comprendo usted que los juicios demoren, pero cuando hay juicios que tienen que ver con los problemas más importantes de la nación, cuando se altera el orden público, por ejemplo, destrozando rieles de tren o tratando de tomar aeropuertos, yo sí quisiera que nuestras denuncias fueran acogidas. ¿Y por qué cree usted que ni la Fiscalía ni los jueces? En estos casos particulares. Claro, estamos hablando de esto. ¿Por qué cree usted que o no lo hacen nunca o se demoran años? Yo creo que hay mucho de localismo y de temor. ¿Temor? Localismo, temor. ¿Alguna identificación con la causa? Creo que no. No. Me inclino a pensar que no, Enrique. Me inclino a pensar que no. Pero sí, digamos, una situación en la cual no le dan la importancia de vida. No es que no le den la importancia. Bueno, sí, obviamente. Obviamente. O sea, pero yo quisiera ver, o sea, si un grupo de vándalos intenta tomar el aeropuerto del Cusco, que es el corazón del turismo del movimiento peruano, turístico, así es la imagen esencial del Perú y nosotros denunciamos penalmente a los responsables. Yo quisiera ver una mayor celeridad en establecer responsabilidades. Y si nosotros estamos equivocados y en realidad son unas santas palomas que no han hecho nada, que salga así en el resultado de la justicia. Bueno, pero que no pase nada. ¿Qué se viene ahora justamente para estos temas? La huelga, por ejemplo, mañana se dice deberían retornar los maestros. Yo creo que van a retornar muchos. Para empezar, por una razón de fondo. Enrique, en los últimos meses, el sueldo del piso salarial de los maestros pasó de 1.200 a 1.680 y el gobierno se ha comprometido a ponerlo a 2.000, casi el doble en diciembre. Ahora, ¿hay razones legítimas para decir que el gobierno no se interesa en la preocupación de los maestros? Yo creo que no. Lo que hay es una disputa de poder. Bueno, de poder. Exactamente. Eso es una parte del tema, ¿no es cierto? La derrama magisterial que mueve millones de soles. El control del sindicato. El control del sindicato, el Pero no podemos poner a los maestros como carne de cañón de tus intereses políticos. De acuerdo. Ahora, hay que decirlo. Esta huelga ha hecho retroceder al gobierno en varias cosas. Primero, adelantar el aumento, poner la capacitación antes de la evaluación, en fin, una serie de medidas que el gobierno no estaba dispuesto a ceder y ha tenido que ceder. A ver, y ahí la pregunta es, ¿qué cosa más quiere los maestros radicalizados que el gobierno retroceda? Yo lo pondría en otros términos. Dijimos que con sindicatos ilegítimos no íbamos a conversar y lo hemos cumplido. No hay nada que conversar con ellos. Nosotros hemos atendido ninguna. Dime, ¿dónde están? Sin embargo, claro, no lo han hecho así, pero lo han hecho a través de los gobernadores regionales. No lo hemos hecho a través de los gobernadores regionales, han hecho las concesiones. Hemos hecho en diálogo con los gobernadores regionales. Pero han hecho las concesiones. Y en negociación con el SUTEP, pensando en los maestros. Porque la reivindicación de los maestros... ya estaba debilitado, ya había aceptado las condiciones hace una semana. Y sin embargo, con los gobernadores regionales, para no conversar con los otros sindicatos, han hecho las concesiones. Pero eso ya no importa. O sea, la pregunta es, ¿qué más quieren ellos? Ellos, aparentemente, están en una disputa de poder con Patria Roja, que controla el Sindicato Nacional. Y estos grupos están mucho más a la izquierda que Patria Roja, incluyendo algunos que a nuestro juicio están vinculados a Sendero Luminoso. Ahora, mañana... Dirigencias, Dirigencias. Sí. Esas dirigencias, ¿qué quieren ahora? Quieren tratar de tener una victoria política, pero no magisterial. No magisterial. O sea,
para usted, usan al magisterio para lograr esta victoria política. Están infiltrados o logran manejar algunos sindicatos. Nosotros, a ver, el gobierno y tú, Enrique, tenemos simpatía con la demanda de los maestros. Ganan muy poco. Así es. Y hemos hecho un esfuerzo porque ganen más. Eso no es conciliar con estas dirigencias irresponsables porque nunca hemos conversado con ellos. Ahora, mañana, los maestros que quieran ir a trabajar, ¿tendrán seguridad para hacerlo? O sea, a ver, se ha dado instrucciones a la Policía Nacional en todo el Perú que apoyen el regreso de los maestros a sus escuelas. Creo que en algunos lugares se va a buscar interrumpir ese regreso y van a tratar de perjudicar a los maestros. Actuaremos con firmeza, pero te digo, con mucha claridad, SUTEP CONARE cruzó una línea antes de esto. ¿Ya? Y esa línea viene acompañada de denuncias mucho más fuertes. Usted ha hablado antes de 10 denuncias. Antes de las denuncias. ¿Se vienen muchas más? De otra naturaleza. De otra naturaleza y esperamos, por el bien. ¿De qué naturaleza, ministro? Que involucran al SUTEP CONARE como estructura. O sea, como estructura terrorista. Criminal. Criminal, bueno, terrorista. No todo lo criminal es terrorista, pero digamos. En este caso sí. Va a haber una denuncia que ya ha sido presentada, la vamos a hacer público en los próximos días. No estamos dispuestos a tolerar que en nuestro país Sendero Luminoso logre disfrazarse de una organización magisterial para seguir haciéndole daño a nuestro país. No estamos dispuestos. Lo que sí te quiero decir, Enrique, con total claridad, no es que esto ha emergido en los últimos meses. Estamos nosotros. ¿Este es un seguimiento de atrás? El juicio de Perseo viene del 2014. El problema de la infiltración magisterial en los sindicatos viene por lo menos 15, 17, 18 años. La diferencia es que ahora hemos dicho nosotros ya no. Ya no. No estamos dispuestos a tolerarlo. Ahora, ¿qué necesitamos, Enrique? Y lo digo con toda energía. Un apoyo consistente del Ministerio Público y Poder Judicial. No para que hagan lo que nosotros queremos, no para que los jueces decidan lo que nosotros decimos, sino para que haya las acusaciones y haya los juicios y se determine la responsabilidad. No podemos vivir en el Perú en una sociedad en la cual Sendero Luminoso puede todavía hacer las cosas que está haciendo. Y necesitamos que el Estado, como Estado, no solo el gobierno, acompañe este proceso. Si nosotros nos hemos equivocado y Movadef no es lo que yo sé que es, que un juez lo diga. Muy bien, que un juez lo diga y lo libere de toda responsabilidad. Eso quiere decir entonces que las dirigencias de estos movimientos terroristas criminales, como usted las llama, pues se vienen con denuncias penales. A ver, ya tienen denuncias penales, más de 10 por actos individuales de violencia. Claro. Pero lo que viene ahora es denuncias con respecto a una organización criminal que están muy bien fundamentadas y que ya han sido enviadas al Ministerio Público el día viernes. ¿Qué es lo que mueve a las autoridades a, lo que usted ha dicho, temor? El mausoleo sigue ahí, por ejemplo. A ver, el mausoleo. Y nadie lo tumba meses tras mes. A ver, sobre eso. Con el alcalde de Comas, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, venimos trabajando en el tema desde hace mucho tiempo, en una coordinación directa. Solo falta una autorización del último juez que tiene que autorizar. Y no la tenemos todavía. Es la única razón por la que el mausoleo sigue ahí. Yo me comprometí desde el primer día, y lo firmo desde el primer día, de hace muchos meses, a acompañar la destrucción de ese mausoleo. Toda persona tiene derecho a una tumba personal, individual, con su nombre, y eso es algo que estamos respetando 100%. Toda persona tiene derecho a un lugar donde sus familiares puedan recordar al fallecido. Lo que no tienen derecho es hacer un mausoleo de homenaje a los terroristas que son responsables principales del horror que vivió nuestro país. Y lo hemos dicho constantemente. Te lo digo, el martes es el nuevo plazo que nos ha dado el juez que nos tiene que autorizar. No está en nuestras manos la fecha. Lo que está en nuestras manos es la decisión del gobierno, del alcalde de Comas, que viene hace mucho tiempo, de que ese mausoleo no puede existir para quienes hicieron tanto daño a la patria. Muy bien, de continuar la huelga, de continuar todas las movilizaciones y todos los hechos de violencia que se han sucedido
en varias regiones del país. ¿Qué va a ocurrir, señor ministro? Lo que no va a ocurrir es que nos sentemos a negociar con dirigencias ultrarradicales y vinculadas a algunas a Sendero Luminoso. La primera cosa. En segundo lugar, como te he dicho, la denuncia penal contra esta estructura de SUTE CONARE que esperamos tenga la acogida del Ministerio Público vinculada a la consistencia de la demanda planteada y esperamos que eso vaya en consecuencia. En tercer lugar, una invocación a los maestros de Puno, de Cusco, algunos menos en Arequipa, en Andahuaylas. No se dejen manipular. No se dejen manipular por los que lo único que quieren es disputar poder con el SUTEP nacional para ver si logran influir en la derrama magisterial, donde todos sabemos que hay muchísimo dinero de por medio. Bueno, muchísimo dinero de por medio. Este arreglo del gobierno con los gobernadores regionales de alguna manera debilitó más al SUTE oficial. Pero le pregunto ahora, en el caso de los médicos, para usted, ¿esa sí es una huelga gremial? ¿Los médicos, las enfermeras, los obstetrices? A ver, digamos, hay algunas diferencias importantes. No estamos hablando de movimientos ultrarradicales que tratan de tomar aeropuertos. Es un gremio que está haciendo huelgas. Por eso le pregunto, ¿ahí sí es gremial? Yo creo que sí es gremial, Perfecto. Claro que sí. Ministro, pero más allá de que coincida con ellos, es gremial, es diferente, ¿no? Ya, ahora, pero su queja con los jueces y los fiscales no es solamente por ese tema. Usted ahora, y no, mejor dicho, ahora con más fuerza, pero desde hace algunas semanas o meses, ya viene usted quejándose de cómo los jueces van soltando a quienes la policía detiene, sean bandas o sean individuos. Sí y no. No los jueces, no los jueces. Algunos jueces en particular. Pero básicamente... Quiero poner ejemplos muy concretos. Sí. O sea, yo quiero decir que, a ver, pongamos el tema de megaoperativos, que es muy significativo. En los 73 que hemos hecho, hemos tenido un apoyo extraordinario de los jueces en 71. O sea, no hablamos de los jueces. Sí puedo hablar del juez que liberó a los monos de Quequepampa en Huaral, 28 criminales, que por supuesto se fugaron toditos, y hasta ahora 16, hemos capturado 16 y nos quedan 12 por capturar, ¿ya? Entonces, yo quiero focalizar, no es contra los jueces. Hay algunos jueces que toman decisiones, bueno, ese juez ya lo sacaron del Poder Judicial. Lo que está ocurriendo ahora, y yo ratifico mi preocupación, es, en el año 2014, Enrique, perdón, antes, los Malditos del Triunfo también en esa época en Trujillo eran probablemente la banda más cruel la organización criminal más cruel que existió en Trujillo, dirigida por el viejo Paco. Acabo de estar en Trujillo en estos días viendo otros temas y es realmente alarmante lo que han liberado a 16 de ellos por exceso de carcelería. 16, Enrique. Yo tengo, bueno, en fin, ya no entro en eso, pero 16 inaplicando un decreto legislativo, el 1307, que ordena, porque es una ley, que cuando haya casos complejos de crimen organizado se amplíe la detención preventiva. Cosa que sí hace la sala de crimen organizado, de corrupción, y no hace la sala penal. Te agrego, el caso Carbonero, el mayor decomiso de droga de la historia, Enrique, tú lo recuerdas, ahí hubo la historia historias muy colaterales, llamativas, en Huanchaco. Los van a soltar el 20 de agosto. A 2 mexicanos y un peruano que fueron agarrados literalmente con las manos en la masa. ¿Por qué, porque ministro? No quieren aplicar el 1307 que amplía la detención preventiva y dicen, culpa de los fiscales que se demoraron mucho. Yo no sé si se demoraron mucho, pero hay una norma que permite esa ampliación. ¿Por qué los liberan? Ustedes saben el daño que se le hace. ¿Alguien cree que los Malditos del Triunfo, del viejo Paco, van a ir dentro de 2 meses a la citación judicial para que se sienten ahí y rendir juicio por todos los asesinatos que hicieron? ¿Alguien Ministro, cree eso? Pero la pregunta que todos nos hacemos en el Perú es, ¿por qué razón los fiscales no pueden encauzar a esta gente y terminan saliendo justamente por este tema de la prisión, del exceso de carcelería, por prisión preventiva que se va ampliando? A ver, yo no soy un partidario de la prisión preventiva para toda la vida. Lo que sí puedo decir es que hay una norma, una ley de la República que permite a los jueces ampliar la prisión preventiva en casos que los fiscales no han terminado. En estos casos tan clamorosos, ¿es temor? ¿Es corrupción? No lo sé, Enrique. No lo sé. ¿Pero lo hace a usted dudar? No, lo que yo digo es, ¿por qué la Sala Anticorrupción
sí aplica el decreto legislativo. ¿Y por qué? En segunda instancia, porque el juez de primera instancia sí dijo que se aplicaba, una sala dice que no se aplica. El argumento es, los fiscales no saben hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Yo digo, si hay una norma explícita que taxativamente dice que sí se puede aplicar, ¿por qué no lo aplican? Estamos hablando de vidas humanas, de personas que pueden morir asesinadas por esta gente, de policías que están en riesgo porque capturaron a esta gente y ahora ven que están 16 de estas personas libres. Yo creo que tenemos un problema en algunos casos. He dicho, el 90% de los casos, los jueces, 90% de los casos grandes, han estado ahí en la línea. Pero hay algunas veces que sorprende. Y la pregunta es, ¿no pueden coordinar Poder Ejecutivo con Poder Judicial para unificar, para que se unifiquen criterios, para que haya alguna manera en que no existan estos jueces o estas decisiones de estos jueces? Hemos tenido un montón de reuniones de ese tipo, nada. Enrique. No es y nada, ojo, insisto, estamos hablando del 2% de los casos, ¿ya? Pero yo, como ministro del Interior y sabiendo lo grave que es, tengo que ir a ese 2% de los casos. Ministro, se nos acabó el tiempo. Yo le dejo una inquietud para una siguiente entrevista. Cuando quieras. Hay quienes dicen que usted está haciendo un extraordinario trabajo a nivel justamente de las grandes bandas, pero la gente en la calle sigue teniendo el problema de los raqueteros, de los que se roban los celulares, de los que se meten a los restaurantes, a las tiendas, a las farmacias. O sea, esa, por decir de alguna manera, delincuencia que no es pequeña, porque el impacto es muy fuerte, pero es esa delincuencia menuda que aterroriza a la población siempre. Entonces, sus éxitos arriba y sus éxitos con sus más buscados son importantes, pero en la calle sigue el mismo terror. Eso por un lado. Sobre eso diría yo lo siguiente, tienen razón de decirlo. Hemos avanzado un poquito ahí, las cifras están ahí para acompañarnos, pero tienen toda la razón de decirlo. Ese problema continúa. Y con el patrullero de mi barrio, los auxiliares de policía, los 6.000 que salen ahora y los 7.000 que salen en enero, estamos tratando de tener una mayor presencia policial que nos ayude a eso. Sí, ¿qué les puedo decir? El problema continúa. Pero está un poquito menos, las cifras así lo dicen, que hace 2 años. Analicémoslos en una siguiente entrevista. Yo lo que le voy a preguntar rapidito para un sí o no es, ¿está usted de acuerdo con la prisión preventiva para Ollanta y Daniel Heredia? Estoy de acuerdo con la prisión preventiva para los malditos del Triunfo y para los carboneros. ¿No se quiere pronunciar sobre el otro tema? No quiero, Enrique. Ya. Ahora, creo que es positivo que la justicia avance frente a los casos de corrupción, sea el nivel que sea. ¿Y reclamaría usted la misma investigación para todos igual? ¿Para Keiko Fujimori también? Para todos igual. Cualquiera. Ministro. Cualquiera, todos, sin excepción. Ministro, usted hace algún tiempo se pronunció varias veces a favor del indulto de Alberto Fujimori. ¿Mantiene la posición? Yo escribí en el 2013, sí, hace 4 años, que justicia no es venganza. Y dije que si una persona estaba en una situación de, digamos, decrepitud y enfermedad, que hiciera ya una persona en un estado terminal, no del día, a mí me parecía que lo humanitario debía primar. O sea, si se firme el indulto, usted no tendría mayor inconveniente, respaldaría al presidente. Digamos que yo no me meto en la decisión presidencial, no, obviamente, pero el tema no está discutiendo. Pero le pregunto que usted respaldaría al presidente. Yo te voy a contar una anécdota. En Spandau, en Alemania, mi cabeza siempre llena de cosas, se me ha olvidado el nombre, estaba uno de los últimos, el último al final, de los nazis que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Francia, Alemania e Inglaterra pidieron que se vaya a su casa a morir en su casa. Los rusos se opusieron y murió ahí. Eso lo tengo grabado en la mente. Es un tema para mí no de culpabilidad, sino de forma en que yo veo lo que es la justicia y lo que es la humanidad frente a la justicia. Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias. Comprometido para el análisis ya de la política de seguridad. Muchísimas gracias por esta presencia. Vamos a una pausa, regresamos.